12:50. Junio 12 de 1918. El hombre con el pecado va al encuentro de la justicia divina. Jesús ha hecho todo por nosotros. Encontrándome en mi habitual estado, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús: ¿cómo es posible? Tú has hecho todo por nosotros, has satisfecho todo, has reintegrado en todo la gloria del Padre por parte de las criaturas, de modo de cubrirnos a todos como con un manto de amor, de gracias, de bendiciones, y con todo esto los flagelos caen casi rompiendo el manto de protección con el cual nos has cubierto. Y mi dulce Jesús, interrumpiéndome, me ha dicho: hija mía, todo lo que tú dices es verdad, todo. Todo lo he hecho por la criatura. El amor me empujaba tanto hacia ella que para estar seguro de ponerla a salvo la quise envolver dentro de mi obrar como dentro de un manto de defensa. Pero la ingrata criatura con el pecado voluntario rompe este manto de defensa, huye de debajo de mis bendiciones, gracias y amor, y poniéndose a cielo abierto es golpeada por los rayos de la justicia divina. No soy yo que golpeo al hombre, es él que con el pecado viene al encuentro a recibir los golpes. Reza, reza por la gran ceguera de las criaturas. Pues creo que está muy claro, ¿no? Lo que nos está queriendo decir Jesús. Pero tal vez para alguno que está empezando, sí conocemos que existe una sola divina voluntad, pero como en efecto en la vida de las criaturas podríamos decir que son de 4 maneras, porque la voluntad de Dios tenemos la voluntad obligada de Dios, que son el cumplimiento de los mandamientos. El incumplimiento de los mandamientos, que es una voluntad obligada, nos da como consecuencia el cometer un pecado. ¿Sí? Es una ofensa contra Dios. Y en ese pecado, según la gravedad, puede haber hasta el pecado mortal. Pero a lo que se está muriendo es a la gracia. Tenemos la voluntad querida de Dios. ¿Qué quisiera Dios para cada uno de nosotros? Dios tiene un plan divino eterno para cada uno de nosotros. El que todos estamos dentro de ese plan es: regresa, hijo, a casa. Tienes el don de la vida, tendrás un tiempo en mi eternidad, tengo un tiempo para ti. Todos ya sabemos el porqué de los actos y de esta vida, ser la compañía agradable a su Hijo Jesucristo, para poder tener una relación de amor, esa era la finalidad. Pero lo que Dios quiere para todos es: regresa, no te condenes, no te pierdas. Y dentro de ese camino que tienes libre, hay algo que yo quisiera para ti, la voluntad querida, que fueras un consagrado, una consagrada, que te casaras con tal o tal persona. Pero el incumplimiento de esa voluntad querida de Dios no nos hace cometer pecado, no estamos desobedeciendo mandamientos, y no somos sordos o sordas a esos llamados y esos caminos y esas alertas que Dios nos iba induciendo para vivir una vida que Él quisiera que tuviésemos. Y el que quería que fuera consagrada y no lo es y se casó, toda la dote que había para su consagración no la va a poder tomar ella. Pero has hecho tu voluntad, te casaste con tal persona, por gusto, por conveniencia. Muy bien, no es pecado, pero ya empezamos a salirnos de esa voluntad de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por esto que dice Jesús: la criatura con el pecado voluntario rompe este manto de defensa, huye de debajo de mis bendiciones, gracias y amor, y poniéndose a cielo abierto, es golpeada por los rayos de la justicia. Lo acabamos de leer. Oye, Luli, pero seguramente Dios sí quería que algunas se casaran, porque si no, la raza humana, ¿cómo iba? No, apenas decíamos que habría para alguien el que fuese consagrado o consagrada. Para otros habría un adecuado esposo o esposa.
¿Quién es esta personita que nos puede demostrar que había alguien, aún sin sus planes para ella, pero eternamente un plan divino? La La Santísima Virgen, Virgen, la sí, Virgen. no se imaginó. Sí. A los 3 años consagrada al templo. Su promesa de eterna castidad. Y cuando La le dicen promesa tiene que casarte, en obediencia tiene que obedecer al sumo sacerdote. Y San José, también consagrado, no dentro del templo, pero como un carpintero consagrando su castidad a Dios. ¿Y por qué había estos sacrificios tan tremendos en ese tiempo? Recuerden que todos están viendo la venida del Mesías y había demasiados sacrificios y oblaciones de animales, porque estaban en la espera y en la súplica incesante de que viniera el Mesías. Y te das cuenta que ellos en esa santidad, bueno, la Virgen es Dios por gracia, en esa divina voluntad obrante en ella, por supuesto que acepta lo que le ha dicho el sumo sacerdote, te casas y con tal persona. oye, Luli, pero el sumo sacerdote no sabía que ella iba a ser la madre del Mesías. Ni la Virgen, fue lo único que se le ocultó a la Virgen en la ciencia infusa que se le entrega al crearse su alma en la eternidad por los méritos de La antelación de su hijo. Pero entonces, si el sacerdote no sabía, el sumo sacerdote, ¿por qué le pide que se case ella? porque seguramente un sumo sacerdote que no es un perverso y está en santidad, en oración, fue iluminado por Dios Sí. para que a San José, ¿cómo lo ilumina nuestro Señor? En 2 sueños. Ya, En ok. un sueño le dice quién es la madre y quién es el hijo que espera su esposa. No se lo revela a la Virgen. La Virgen no se mueve de su voluntad, sabiendo las consecuencias que era el de ser lapidada por adúltera. No había tenido contacto con San José y estaba embarazada. Que se lo explicaran a San José quién había sido. Imagínate que dijera fue el Espíritu Santo. Ella en su silencio en reparación, 3 noches, nos dice María Valtorta, que estuvieron. San José encaneció en esos 3 días. Él como santo diciendo, ¿qué hago con esta mujer? Si yo hablo, la sacan a la plaza y la van a lapidar. Pero ella no le explicó, Luli. Nada. Ay, jole. Ese es el abandónate y desapégate. Aún si pierdes tu vida. Y eso se hace solo en la plena confianza en Dios. Recuerda cuando la anuncia el arcángel. Cuando se asombra a la Virgen, los evangelistas no saben cómo decir la divina voluntad. Esto ha sido poco a poco revelado. Cuando le dice Ave María. Y el ave era el saludo de los emperadores en la tierra. ¿Qué significaba ese Ave María? Y que el nombre de María significaba la elegida de Dios. Ave María. Ella suplicaba, nos dicen en Valtorta, ser la sirvienta en la casa donde naciera el Mesías. Lo único que se le ocultó en la ciencia infusa cuando fue creada su alma inmaculada en la eternidad. Porque Dios, ¿qué espera? Lo que espera de nosotras todas. En libertad decirle, fiat, hágase. Imagínate que supiéramos nosotros que íbamos a ser los hijos de la divina voluntad. Ha sido libre tu decisión de decirle, fiat, quiero, te entrego mi vida. Jesús, dame la tuya. Libre. Porque el amor solamente puede ser pleno al ser correspondido y ejercitando tu libre albedrío, de decidirte por Dios o por el no Dios. Entonces, retomando esto que estábamos hablando para llegar, ¿cómo será esto que estábamos diciendo la voluntad obligada, que es cumple los mandamientos? Porque si no, si hay una falta, que es la gloria defraudada a nuestro Dios, y el pecado, una deuda de amor.
La voluntad querida que decíamos, Dios tiene planes para todos. El de todos es llega a casa y sálvate. Al final te espero, hijo mío, de regreso a casa. Pero hay planes de Dios, los aceptas o no, es según la santidad que lleves. Porque nuestros santos desde pequeños sabemos de muchos de ellos que sintieron el llamado de Dios, a pesar de todos los sacrificios y sufrimientos que implicó el ser nuestros santos. Los profetas casi todos murieron asesinados en el Antiguo Testamento. Y ahora viene el de nosotros, la era del amor. ¿Qué más existe? La voluntad permisiva de Dios. Pero en la voluntad permisiva estamos también como en la voluntad obligada. Ahí sí hay culpa. Y entramos en el rayo de la justicia, así como cuando pecamos, que desobedecemos los mandamientos, y en la voluntad permisiva, un asesino que mata, ¿por qué se muere al que le disparan? Dios quería que se muriera a los 80 años, pero se muere a los 17. Voluntad permisiva de Dios. El asesino puede asesinar a un hijo de Dios. Oye, Luli, dijiste hace rato algo de profeta, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No, bueno, no te puedes acordar tanto. No, sí, claro, los profetas fueron casi todos asesinados. Pero eso. Luli, sí, ya, eso fue lo que dijiste. Nada más quiero hacer un paréntesis rapidísimo, perdónenme todos, porque hoy escuché algo que me encantó y tiene que ver con los profetas. Es rapidísimo, se los leo en un segundo. Decía, la profecía es inminentemente el lugar que Dios se reserva a sí mismo para intervenir personalmente y de nuevo cada vez tomando la iniciativa a través de los carismas. Él, o sea, Dios se reserva el derecho de intervenir directamente en la iglesia para despertarla, advertirla, promoverla y santificarla. Perdón, tenía que comunicárselo. Y lo dijo Ratzinger. Me gustó. Ok, perdóname, Luli. Repítenos la última frase, por favor, que está preciosa. Es que me encantó por los tiempos que estamos viviendo. Dios, se reserva el derecho de intervenir directamente en la iglesia para despertarla, advertirla, promoverla. Creo que esta la copié mal porque no me suena promoverla. Y santificarla. Voy a revisar esta, no era promoverla, era otra cosa. Despertar, pero como la estaba copiando de la tele, pues no. Lo dijo Ratzinger. Claro, es que acuérdate que los profetas eran ¿qué? Eran los mensajeros de Dios. Sí. Al igual que los ángeles que han fungido con esto. Dios no se podía todavía revelar porque no era el tiempo de la venida del Mesías. O fueron 4000 años que el pueblo tuvo que estar suplicando la venida del Mesías. Era un tiempo sin gracia. La gracia inicia en los sacramentos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Regresa la gracia santificante a través del primero, el bautismo, donde nuevamente se nos injerta ese germen para poder empezar a conectarnos nuevamente con la divina voluntad. Y entonces se nos bautiza, nos volvemos hijos de Dios, podemos pasar después a la comunión, que es 10 minutos a 15, donde el alma tenía una relación verdadera y real con la divinidad en la comunión, que desaparecía a los 10 minutos al las especies desintegrarse y uno quedarse con ¿qué? Con el reflejo de la divinidad en esa alma, la gracia santificante, para poder actuar a través de tus virtudes y solamente la perdías cuando volvías a pecar. Luli, ahí de lo que leyó Lupita, dice una cosa que es muy cierta, el Señor no profetiza, el Señor anuncia, manifiesta, ¿cierto? Porque como Él vive en un eterno presente, Él lo que hace es anunciar, ¿ok? Lo maravilloso es, esto es precioso, porque esto es hablar de misericordia, a pesar de que un anuncio nos está hablando de algo que viene como un castigo, como un flagelo, donde
sobre todo nuestra Madre nos ha pedido tanto tiempo desde Fátima, bueno, no, desde la Salet. Desde la Salet empezaron las apariciones de la Virgen Santísima, nuestra Madre, para prevenirnos, anunciarnos la venida de la gran tribulación, de la apostasía y los castigos, y que vendrían porque, ¿cómo empieza la Salet? Por los pecados de mis consagrados, que se han vuelto cloacas de inmundicia y pastos de Asmodeo, vendrá la gran tribulación. Bien decías, María del Pilar, Dios no puede profetizar porque Dios es un eterno presente. La corrupción de lo mejor, Luli. Wow. Doctor, buenas noches. Acaba de llegar el doctor. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto. Bien, Luli, gracias, bien. Aquí escuchándote unas palabras, no sé de dónde. De una lectura que estábamos leyendo que nos llamó la atención, déjame decirte, la 1250 50, donde María del Pilar hizo el favor de leerla, pero quería hacer énfasis cuando íbamos a empezar a hablar de que dice: la criatura ingrata con el pecado voluntario rompe este manto de defensa, huye debajo de mis bendiciones, gracias y amor, y poniéndose a cielo abierto, es golpeada por los rayos de la justicia divina. Era lo que íbamos a empezar a compartir y estábamos hablando, porque en este grupo hay gente a veces que está empezando, de esa voluntad divina que tiene 4 maneras, por decir, corrígeme por favor, Salvador, si me ayudas, de manifestarse. Es una sola voluntad, hay una sola voluntad. Pero empezaba a compartirles que hay una voluntad obligada de Dios, que es el cumplimiento de los mandamientos, porque viene del pecado, la voluntad querida de Dios, que si se desobedece no hay pecado, no hay culpa, pero no están las gracias inauditas que estuviese para ese deseo de Dios, para su criatura. Después tendríamos la voluntad permisiva, donde normalmente uno sufre por las acciones de los terceros, pero Dios lo permite. Normalmente ese tercero está casi siempre cometiendo un pecado, infringiendo al amor, y hay uno que tiene la consecuencia de esa voluntad permisiva. Ahí vamos a llegar a la voluntad obrante, cuando hicimos un comentario de que ¿cómo fue? Disculpen, ya se me, de empezar a hablar de los profetas. Algo mencionaste de los profetas y yo me acordé que hoy había escuchado algo que me encantó, la verdad, para estos tiempos me encantó. No sé si el doctor lo quiere escuchar. Escúchalo, Salvador, es una bellísima lectura de nuestro amado Benedicto. Si quieres, y ahí empezamos a comentar. Yo creo que ya mejor te dejo a ti. Pero muy hermoso, de verdad. Bien, es que escuché esto, lo vi en la tele y lo apunté, dije, ay Dios, qué padre. Decía, la profecía es eminentemente el lugar que Dios se reserva a sí mismo para intervenir personalmente y de nuevo cada vez tomando la iniciativa. A través de los carismas, Él se reserva el derecho de intervenir directamente en la iglesia para despertarla, advertirla, promoverla. Creo que esta palabra la copié mal. Y santificarla. Ratzinger. Y me gustó por los tiempos que estamos viviendo, que a pesar de que nos da nuestra libertad, pues a través de la Virgen, Él tiene eso. No sé, ¿qué piensa Salvador? O sea, de que Él se reserva estos tiempos para intervenir. Yo diría que sí y no. Ya hemos comentado que Dios tiene 2 formas de
decirnos, comunicarnos. Una son advertencias. La advertencia es algo que si no se hace determinada cosa, entonces puede suceder esto. El ejemplo que siempre ponemos es Nínive. O sea, Nínive, Dios la quiere destruir, pero manda a Jonás a que les anuncie que la van a destruir. Cuando llega Jonás y lo anuncia, los ninivitas se arrepienten y entonces Dios no castiga. Eso era un anuncio, una advertencia. Pero lo que está profetizado es lo que ya sucedió. Por favor, esto que quede muy claro. En el eterno presente de Dios, o sea, en ese acto único, no hay pasado, no hay futuro, sino todo está en presente. Por lo tanto, está en presente, vamos a hablar nada más de la familia humana, está en presente la creación de Adán y está en presente la muerte del último ser humano que haya sobre la tierra. Todos nuestros actos están presentes ahí. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos de aquí en adelante y todo lo que hemos hecho está presente en ese acto único. Por lo tanto, lo que voy yo a hacer el día de mañana, yo no lo conozco, pero Dios sí. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios me quiere advertir, me mandará un mensaje y me dirá, cuidado con lo que hagas, porque si lo haces, te voy a castigar. Y la decisión sería mía. Pero si yo decidí ir en contra de lo que Dios quiere, lo que va a suceder es que Dios me va a decir, te va a pasar esto. Ya no es advertencia, ya es profecía. Pero para Dios es un simple decir lo que ya pasó. O sea, ¿qué es el Apocalipsis? No es más que decirnos lo que ya sucedió. Y eso tiene que suceder porque ya es un presente en el acto único de Dios. Nos dicen que es que Dios prometió que acortará esos tiempos por sus elegidos, porque si no, hasta los elegidos estarían en peligro de caer. Bueno, y la pregunta es, si ya sucedió lo que está marcado en el Apocalipsis, quiere decir que todo lo que se haga para intervenir el arrepentimiento, la reparación, los actos en la divina voluntad, ya acortaron los tiempos. ¿Cuánto iba a ser? Claro, pudieron haber sido 8 años, 10 años, 20 años, no sabemos. Pero ese acortamiento quedó en 3 años y medio. Y eso va a suceder. Entonces, Dios se reserva estos tiempos, o sea, el tiempo de la profecía, para intervenir. Bueno, sí, definitivo sí, pero va a intervenir en forma punitiva. ¿Sí? No, porque no lo puede cambiar, porque es decisión del hombre lo que va a suceder. Y si Dios lo cambiara, estaría yendo en contra del libre albedrío del hombre. Y el libre albedrío no lo puede obviar, no lo puede aplastar, porque entonces él no tendría lo que tanto ha anhelado, que es esa relación de amor libremente con una criatura. Sí, muy Para claro, Dios, doctor. ¿mandé?
quedó muy claro. Yo no sabía todo eso, porque ya pasó en el eterno presente de Dios. Muchas gracias. No, la cabeza no me alcanzaba, ni sabía yo eso. Muy bien. Gracias. Salvador, por eso dice en esta lectura, lo que acababa de leerse ya, no soy yo que golpeo al hombre, es él que con el pecado viene al encuentro a recibir los golpes. Es Reza por la ceguera de las criaturas. Es lo que hemos dicho, Luli. Dios es como un sol y todos sus atributos se manifiestan o salen por medio de los rayos. Entonces, cada rayo de ese sol es un atributo distinto. Ahora, es como el sol aquí, en nuestro sol físico. Toda la maduración de todas las plantas, de los diferentes clases de plantas, de frutos, de flores, de hongos, en fin, de todo lo que existe, está en el sol. Y ahora el sol comunica esos atributos dependiendo de dónde incide. Si incide en un hueso de este aguacate, aunque incida el rayo del trébol, aunque incida el rayo del mango, el mango de la pera no va a resultar. Pero si se reincide el rayo donde está lo que el aguacate tiene que ser, se va a desarrollar el aguacate. Creo que eso es fácil de entenderlo. Bueno, Dios tiene todos sus atributos puestos en esos rayos. Y hay algunos de esos rayos que son la justicia divina. Nosotros somos como la tierra. Nos estamos exponiendo a esos rayos y cada quien se expone a los rayos que quiere. Nosotros no somos semillas que estamos predestinados. Ojo con eso. Somos pluripotenciales. Tenemos la capacidad de desarrollar cualquiera de los atributos de Dios. Entonces yo me pongo en donde yo quiero ponerme. Me pongo en la santidad. Sí, ¿en qué santidad? A mí me gusta la de San Francisco, la pobreza. Ese rayo va a desarrollar en mí la santidad de la pobreza, porque no soy yo el que la desarrolla. Soy yo el que se dispone, pero todo lo necesario para esa santidad es dado por Dios. Otra persona se dispone a la santidad, no sé, de la predicación, del martirio, del sufrimiento. Bueno, cada uno recibe el rayo de ese atributo, pero por decisión propia. Pero yo me quiero condenar, a mí Dios no me interesa, me parece lo más absurdo de este mundo. Bueno, yo me estoy poniendo bajo el rayo de la justicia. Y ojo con esto, la justicia no es punitiva. Eso hay que tenerlo muy en claro. La justicia no es punitiva. La justicia es darle al ser humano lo que el ser humano quiere, lo que el ser humano desea. Y lo que el ser humano desea es no estar con Dios. Pero Dios es el conjunto de todos los bienes. Si yo decido no estar con Dios, yo decido no tener ningún bien, ni material, ni espiritual. Entonces, ¿quiero amor? No hay amor. ¿Qué es lo contrario? Odio. ¿Quiero alimento? No hay alimento, o sea, es penuria. Hace mucho calor, quiero refrescarme, no hay nada que me refresque. O al contrario, hace mucho frío, quiero calentarme, pero el fuego es un bien de Dios.
¿Sí se va entendiendo con estos ejemplos burdos? Bueno, ese es el infierno, pero el infierno que yo quiero recibir. Y la justicia divina me dice, ¿de acuerdo? ¿Eso quieres? Sí. Y va a ser hasta lo imposible por convencerme de que no me conviene. Pero si no me decido, si en el punto de la muerte todavía digo no, entonces la justicia divina me dice, ¿de acuerdo? Entonces, pásale, aquí está todo este lugar en donde vas a vivir sin mí. ¿Quién decidió? Yo. ¿Quién condenó? Yo. Dios no condena. Dios no salva. Dios da todo lo necesario para condenarme o para salvarme. Y el que lo va a usar soy yo. Yo escojo hasta Claro. lo malo. Yo siempre a Luli, que ella nos da clases, pues cuando usted no estaba con usted, yo le decía, pero es que se me hace imposible que cuando se presenta Jesús al final de la vida, uno le diga que no, pero ¿quién va a ser tan tonto que le diga que no? Pero con esta explicación que usted ha dado, doctor, yo escojo según mi disposición. Wow, wow. Hasta ser mártir también. Así es. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, disculpe, doctor. No hay problema. A ver, Mauricio. No, Hola, doctor. Gusto, encantado de saludarlo. Disculpe una pregunta. ¿Es lo mismo decreto y profecía? Bueno, es que una profecía es el cumplimiento de un decreto. Por ejemplo, todas las profecías que ha habido referentes a la aparición del Verbo en la tierra, a la aparición, al establecimiento del reino de ese ser que es descendiente de David, que el reino no le será quitado, que es eterno. ¿Eso es una profecía? Sí, pero una profecía que se cumple por un decreto de Dios. Igual que el reino. El reino está decretado. Es una decisión que no se puede cambiar. ¿Va a existir el reino? Va a existir. Está decretado el tiempo en que tiene que salir. Y se cumplió en el tiempo que tenía que salir. No es casual el que haya sido en misa. Está totalmente predeterminado que en ese tiempo es cuando tiene que salir. La persona de Luisa no está predeterminada, está escogida de acuerdo a su pequeñez, ojo con eso, y a su disposición. Dios sabía de Luisa, sí, toda la eternidad, pero estaba esperando el sí de Luisa, igual que estuvo esperando el sí de María. O sea, con todos los bienes que aunque María fue enriquecida, pero estaban en forma, o sea, temporal, hasta que María dijera sí. ¿De acuerdo? Entonces, el decreto es sobre una obra de Dios. Está decretado el tiempo y la forma que se debe llevar. La profecía es ya el relato o la película, vamos a ponerlo así, el video de lo que sucedió. Gracias, doctor. Muy amable. A ver, Rosy. Buenas noches, doctor. Hola. O sea que la persona, de acuerdo a su acto, ella se coloca en ese rayo, en ese atributo que Dios da. Uh-huh. ¿Es correcto? Sí, así es. Mira, Sí, ahorita decides pecar, ¿de acuerdo? ¿Qué pecado te gusta? La mentira. Ay, no, pero es muy chiquito. Adulterio.
Ah, caray, ya empezamos con cosas fuertes. Bueno, algo más fuerte. Asesinato. Bueno, el que sea. Tú decidiste de acuerdo a tu gusto, ¿de acuerdo? ¿Qué estás haciendo? Diciéndole no a Dios. Y el decirle no a Dios, ¿en dónde te coloca? ¿Me preguntas? Sí, claro. Ok. Si Dios es luz y te pones en contra de la luz, ¿dónde estás? En las tinieblas. En las tinieblas. Si Dios es bondad y tú te colocas en el lado contrario, ¿dónde te colocas? En el antiguo, no sé cuál es lo contrario a la bondad. A ver, alguien que le ayude. Envidia. La maldad. Dureza, doctor. A ver, piensen. ¿Qué es lo Agarrado. El egoísmo. ¿Agarrado? Falta de caridad. Falta de caridad. Ese ya estuvo mejor. Mire, yo le preguntaba por esto, ahorita que estaba escuchándole, el fin de semana pasado, en una de las visitas en mi área laboral, me encontré con un caso de un paciente que platicando con su familiar por unas evaluaciones que fuimos a hacer, me decía que estaba cuidando a su hermano. ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Ok, que estaba escuchando a su hermano, pero que él y su familia están desesperados porque dice así con su dicho: ay, mi hermano, cuando no está preso lo andan buscando. Mire, o sea, me empezó a platicar a diversas de cosas que le han pasado a su hermano y dice él: yo creo que no ha muerto porque Dios todavía no lo quiere. Y ahí en el hospital está porque estaba ahí su hermano con él y unos cuates, llegaron personas, asesinaron a 3 delante de ellos dos, y de uno de esos disparos, pues a uno le fue a dar a él, pero era expansivo, entonces está en terapia intensiva y todo. Entonces, uniendo eso, ese recuerdo a lo que usted dice, yo digo, bueno, pues en qué parte de rayo de sol uno se pone para llevar ese tipo de vida, o con mucha enfermedad o con mucha desgracia. O sea, por eso era mi pregunta. Uh-huh. Bueno, debemos entender que debido al pecado original, el hombre perdió esa coraza que tenía, que era la divina voluntad, que lo volvía impasible, o sea, no capaz de sufrir, de enfermar, de nada. Era inmortal, no iba a morir. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo a la vida que llevamos, nosotros vamos escogiendo los medios o las personas adecuadas para nosotros, que podemos escoger amistades buenas o podemos escoger amistades malas. Entonces, todo lo que me pasa es como consecuencia de lo que yo escojo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, alguien que lleva una vida azarosa, que lleva una vida donde hay muchos problemas, muchos conflictos, mucha agresión, mucho peligro, no es porque yo lo escogí, no es que Dios me lo mande. Si yo tengo una naturaleza que se enferma continuamente, que tiene problemas de salud, todo, bueno, eso se debe prácticamente al pecado, porque mi naturaleza quedó tocada por falta de la divina voluntad. Y aparte nos hemos ido degradando poco a poco, y algunas personas son más sensibles que otras a recibir un daño. Pero eso tampoco es mandado por Dios. Ahora,
Lo que sí es decisión de Dios es la muerte. O sea, la muerte siempre es decreto de Dios. Por lo tanto, si Dios tiene decretado que no te mueras sino hasta determinado tiempo, todas las causas naturales no podrán ocasionarte la muerte. Podrá ocasionarte la muerte una agresión. Jesús dice que hay medios de muerte que no son de Él y que el hombre por su maldad le arranca la vida a un ser que no iba a morir. Sin embargo, la permanencia en vida de esa persona o muerte es decisión de Dios. Y en muchas ocasiones permite que la persona no muera para darle oportunidad de corregirse o para darle oportunidad de seguir haciendo el bien. No sé si esto contesta un poco lo que habías dicho, pero no me has contestado qué es bondad. ¿Manda? Que no me has contestado qué es bondad. Pues, bueno, yo entiendo por bondad, amor. Es una cualidad de lo bueno, de bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario? Malo. Malo, la maldad. Maldad. Seguimos con la otra lectura, doctor. Gracias, Doc. Sí. Ok. 12:51, junio 14, 1918. Jesús la reprende por no escribir todo. Continúo una tarde después de haber escrito, mi dulce Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, cada vez que escribes, mi amor recibe un pequeño desahogo, un contento de más, y me siento más atraído a comunicarte mis gracias. Sin embargo, debes saber que cuando no escribes todo, o bien pasas por alto mis intimidades contigo sobre el desahogo de mi amor, yo me siento como traicionado, porque en ese desahogo de amor, en esas mis intimidades contigo, yo buscaba no solo atraerte a ti, a conocerme y amarme más, sino también a aquellos que habrían leído mis intimidades de amor para recibir también de ellos un amor de más. Y no escribiéndolo tú, este amor no lo tendré, y por eso yo quedo como contristado y traicionado. Y yo, Jesús mío, se necesita un esfuerzo para poner en el papel ciertos secretos e intimidades contigo. Parece que se quiere salir del orden de los demás. Y Jesús, sí, esta es la debilidad de todos los buenos, que por humildad, por temor, me niegan el amor y ocultándose ellos quieren ocultarme a mí. En cambio deberían manifestar mi amor para hacerme amar. Y yo permanezco siempre el Jesús traicionado en el amor, aún por los buenos. Bueno, creo que es muy fácil, ¿no? Es una lectura que no tiene problema. Si no se manifiesta todo lo que Jesús está queriendo compartir para toda la humanidad, pues le estamos restando gloria, amor, en fin, todo lo que Él desea recibir. Así que el punto es, nosotros, ¿dónde nos situamos aquí? A ver, Luli. Yo creo que esto ha sido un problema muy grande desde que tenemos la posibilidad de expandir el reino, porque se ha fundado en Luisa Picarreta, pero debe de expandirse en el alma de los que van accediendo a este conocimiento y se deciden por querer esta vida. Uh-huh. Pero ha habido, desgraciadamente, no lo sé el por qué, soberbia, el que han querido limitar este conocimiento, indicar el cómo se comparte, el cuándo se lee, lo que se lee, y esto forma un sectarismo y existe una terrible desviación.
Mientras que Jesús nos da lecturas tan bellas como estos canales que vamos abriendo, a través de que Luisa en ella se ha podido revelar y fundar una verdad del mar inmenso de luz, y que ella ha sido la que lo ha aceptado para que Dios se comunique a su alma y se funde en ella y se revele esa verdad, que la tenía que pasar a vida para continuar la siguiente. Ese canal está abierto a través de ella y somos nosotros los que hemos salido del pecado original para poder acceder en estos tiempos de este decreto divino, de este reino que debe de expandirse. Somos los que vamos a ir conectando esos canales para que la luz pueda difundirse en todos y nosotros seamos transfundidos en ese mar de luz. Increíble lo que ha pasado y seguirá pasando por insidias del otro y por situaciones desconocidas, porque si es verdaderamente lo que nos trae aquí y estamos infundidos por el Espíritu Santo, es una necesidad que entra en la criatura de quererlo dar a los demás. Y esto no es humano, porque somos egoístas y avaros y envidiosos, la mayoría por naturaleza, o los que tenemos ese tipo de miserias. Entonces, ¿de dónde sale esa necesidad de quererlo compartir, de salir a la calle, de que se hierve por... Y recuerdo mucho al padre Tiberio, cuando viniste tú aquí a Guanajuato, Salvador. Claudia y yo, que anda por ahí, queríamos poner en el hotel que te acuerdas que nos reunimos en Guanajuato, una manta que dijera, aquí a Guanajuato llegó la divina voluntad. Y le comentamos al padre Tiberio. Y me dijo, no has entendido nada. Es una obra de Dios. Él se encarga de quién viene en su disposición y en esa intención. Él quisiera a todos, pero él sabe quién va a estar ahí. Entonces, bueno, a veces revuelvo las cosas, pero a mí me da mucho dolor y creo que a todos nosotros, el que hay personas que son estorbos para la expansión del reino, que urge el que se lleve a cabo y que estamos en esos tiempos. Expander. Oye, Luli, ay, perdón. Oye, ¿Sí? Luli, quería decirte algo. A mí, el doctor me va a echar para afuera. Quería decirte que hace 2 días estaba yo pensando y dije, ay, Jesús, estaba tratando de hablar con Jesús y le dije, ay, Jesús, yo no sé si yo iré a servirte para esto de la divina voluntad, porque no me nace ese amor tan grande que tú siempre piensas para dar a los demás. Y hoy me encantó lo que acabas de decir, porque dijiste, este querer darlo a los demás, todo esto, no es humano, no es mío, porque yo sentía que no lo tenía. Yo le decía, Señor, ¿cuándo voy a tener eso? Digo, no me lo ha dado, pues, pero quiere decir que tengo esperanza de poder recibirlo algún día que esto no depende de mí, ¿o qué, doctor? ¿Estoy entendiendo mal? Creo que la vamos a silenciar. Bueno, silencieme, doctor, pero conteste No, antes. está bien, o sea, lo primero es que ese sentir que no tengo, que no puedo, eso es humano. ¿Es un qué? Es de la voluntad humana. Ok. Entonces, por ahí empezamos y por ahí usted misma se está poniendo un obstáculo. Entonces, la divina voluntad, lo primero que se necesita es creer. Hay que creer que todo esto que estamos escuchando, que estamos viviendo, es verdad. Entonces Jesús me dice, ¿quieres vivir en mi voluntad? ¿Conoces qué hice? Todo lo que te he dicho, sí. Ah, bueno, ya estás viviendo en mi voluntad.
Es tan sencillo como es. Ahora, qué profundidad, qué desarrollo tengamos, eso depende del conocimiento. Pero vamos a estar seguros de que estamos, cuando menos, haciendo pininos en esta divina voluntad. Y esos pequeños actos que vamos a estar haciendo van a servir como imán a los siguientes para que se vaya acumulando este conjunto de actos y lleguen a formar vida divina. Entonces, no estar con esta duda. Segundo, que es de lo que se trata la lectura, necesitamos hacer que esto se difunda. La primera forma y más efectiva es vivirlo, porque los actos hechos en la divina voluntad son los que van a llevar el conocimiento, la luz, la fuerza, para que las criaturas se corrijan. No es la palabra, no es el consejo, no es la predicación, sino es actuar en la divina voluntad. Segundo, y eso sí depende, y estoy totalmente de acuerdo con el padre Tiberio, aunque podríamos decir que a lo mejor se equivocó. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Luisa, de hoy en adelante estarás atenida en lo que te viene dado. A ver, ese atenida en lo que te viene dado es en todos los ámbitos. Por lo tanto, Él quiere que nos dediquemos a expandir este conocimiento. Me lo irá poniendo delante. Me irá poniendo las situaciones, las personas, todo lo adecuado para que lo hagamos. Si Él no quiere, bueno, a lo mejor lo que quiere es que profundicemos más en la divina voluntad y que hagamos vida en ella. Y eso es mucho más productivo que andar haciendo cosas, reuniones, retiros, mantas. Pero ahora el punto es qué es lo que Dios me pide y qué es lo que yo quiero hacer. Son dos cosas distintas. Entonces es tan sencillo como decir, yo, no pongo nada mío. Si es de Dios, todo irá poniéndose adelante. O sea, y no habrá forma de que yo me salga. La única forma de salirme es decir, ya no me estés molestando, no quiero. Sí, una negación total. Pero de ahí en fuera, Él seguirá haciendo todo lo necesario para que nosotros aceptemos el plan que Él tiene. Sí, doctor. Me gusta, me gusta. Bueno, y vamos a la otra, ¿no? 12:52, junio 20, 1918. Jesús, haciendo el oficio de sacerdote, consagra las almas que viven en su querer. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús se hacía ver en torno a mí, todo lleno de atenciones. Parecía que me vigilaba en todo, y conforme lo hacía, salía de su corazón una cuerda que venía hacia mi corazón. Y si yo estaba atenta, la cuerda quedaba fija en el mío, y Jesús movía esta cuerda y se divertía. Y mi amado Jesús me ha dicho, hija mía, yo soy todo atención para las almas. Si me corresponden y hacen otras tantas atenciones hacia mí, las cuerdas de mi amor quedan fijas en sus corazones y yo multiplico mis atenciones y me divierto. De otra manera, las cuerdas quedan sueltas y mi amor rechazado y desconsolado. Después ha agregado, para quien hace mi voluntad y vive en ella, mi amor no encuentra obstáculo y yo lo amo y lo prefiero tanto que reservo para mí solo el hacer todo lo que se necesita para ellos
y ayuda, dirección, socorros inesperados, gracias imprevistas. Más bien, soy celoso de que otros le hagan alguna cosa. Quiero hacerlo todo yo, y llega tanto mi celo de amor que si doy la potestad a los sacerdotes de consagrarme en las hostias sacramentales para hacerme dar a las almas, en cambio a estas almas, conforme van repitiendo sus actos en mi voluntad, conforme se resignan, conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar al querer divino, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar a estas almas, y lo que hace el sacerdote sobre la hostia lo hago yo con ellas, y no una sola vez, sino cada vez que repite sus actos en mi voluntad. Como imán potente me llama, y yo, cual hostia privilegiada, la consagro. Le voy repitiendo las palabras de consagración, y esto lo hago con justicia, porque el alma con hacer mi voluntad se sacrifica de más que las que comulgan y no hacen mi voluntad. Aquellas se vacían de sí mismas para ponerme a mí, me dan pleno dominio y si es necesario están dispuestas a sufrir cualquier pena para hacer mi voluntad. Y yo no puedo esperar. Mi amor no resiste para darme en comunión a ellas hasta que el sacerdote quiera darles una hostia sacramental. Por eso hago todo por mí. Oh, ¿cuántas veces me doy en comunión antes de que el sacerdote quiera darme él? Si esto no fuera así, mi amor quedaría como obstaculizado y atado en los sacramentos. No, no. Yo soy libre. Los sacramentos los tengo en mi corazón. Yo soy el dueño y puedo ejercitarlos cuando quiero. Y mientras esto... Espérame, creo que esto hay que pues, recapitular un poco en ello, ¿no? Nos va a consagrar. Cada acto nuestro recibe una consagración igual que el sacerdote en la hostia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando el sacerdote consagra la hostia? La hostia se convierte en Jesús, real y verdaderamente. Hay una transubstanciación. Bueno, esa transubstanciación quiere decir que ya no es pan, que ya es Jesús. En la forma, en la apariencia de pan, pero ya es Jesús. ¿Qué querrá decir? Que la divina voluntad de Jesús mismo haga el acto de consagrarnos a nosotros. Una transubstanciación. Ya no somos nosotros, es Jesús en nosotros. O sea, es Jesús que toma mi carne, mis huesos, mis nervios, todo lo que yo soy, para ponérselo a Él. Y al mismo tiempo, yo tomo todo lo de Jesús, atributos, capacidades, potencias, todo, para poder actuar con Él. Entonces, lo que resulta es una vida divina formada por dos seres distintos. Una vida que es humana, que es formada a través de las criaturas, cuando la criatura genera otra criatura, otro ser humano. O sea, es un embarazo prácticamente de Dios. ¿Sí se entiende? Bueno, esto nos lleva a un punto importantísimo. ¿Qué es más necesario? ¿La Eucaristía o esta consagración? Esta consagración. Consagración. Porque la otra sirve para formar el medio para que Jesús llegue a mí, pero nada más. Jesús puede llegar a mí y si no estoy preparado, no tengo la disposición adecuada, Jesús, en cuanto se consuma la hostia, se va. Sin embargo, cuando nosotros recibimos
la consagración de manos de Jesús, nuestros actos, quiere decir que estamos total y absolutamente vacíos de nuestra y que estamos dándole la oportunidad de generar una vida de Él en cada uno de nosotros. Y estas vidas divinas que se están generando a través de nuestros actos sirven para el desarrollo y el crecimiento de nuestra propia vida divina. ¿Sí? Entonces, hay cosas muy curiosas, ¿no? Dice que yo no puedo esperar. Mi amor no resiste para darme en comunión a ellas hasta que el sacerdote quiera darles una hostia sacramental. Por eso hago todo por mí. ¿Cuántas veces me doy en comunión antes de que el sacerdote quiera darme él? Hemos hablado que nuestra vida es una comunión constante. Y que nos dice Jesús que deberíamos de estar siempre con la boca abierta. Es una forma de decirlo, no es una realidad, para recibir tantas Eucaristías como actos hagamos en la divina voluntad. Buenas noches a todos. Doctor, entonces puedo entender que la única forma de nosotros obtener esa vida divina es mediante esta vida, o sea, mediante la formación de nuestros actos en la divina voluntad. Le hago esta pregunta porque siempre se ha tenido la concepción de que mediante la recepción de la Eucaristía, pues nosotros podíamos hacer vida porque teníamos el germen mediante el sacramento del bautismo, teníamos injertado como una semillita esa vida. Entonces se nos hacía, ¿verdad?, pensar de alguna manera que nosotros podíamos hacer crecer eso a medida que transcurría nuestra vida. Y por eso es que hago la pregunta, porque ahora pues me doy cuenta que esta es la forma de hacer crecer la vida divina. Así es. No es cierto. Hay muchas cosas que dice Jesús para entender que esta situación es así. Pero, por ejemplo, dice que si el sacramento, o sea, la Eucaristía, fuera el punto culminante y fuera esa unión con Él, los sacerdotes que lo comulgan diario y varias veces deberían de ser los más santos. Y sin embargo, no es así. ¿De acuerdo? Y desafortunadamente a veces no son ni siquiera santos. No los más, sino ni siquiera santos. Segundo, si fuera así, o sea, todo aquel que recibe la Eucaristía podría decir que es Jesús en ese momento, pero el problema es que Jesús no encuentra lo necesario para poder quedarse en la criatura obrante. Entonces, como no hay lo necesario, en cuanto se consume la especie, se va y nos deja la gracia. Y son los efectos de la vida divina. Y esa gracia va a perdurar en nosotros mientras nosotros quedamos, mientras no pequemos. En el momento de pecar, estamos diciendo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ya no corremos nosotros a la gracia. Pero la vida divina nunca se ha injertado en la persona como vida. Ha habido grandes santos que son como la habitación de Jesús. Pero nada más es habitar, no es obrar a través de. Que no es como tal vida, sino más bien es una imitación de la vida de Jesús. Eso recibir
lo necesario para poderlo imitar. Y eso es la gracia. Bueno, a ver, Lupita, sí. Que me gustó mucho, me aclaró mucho lo que estaba copiándolo, escribiéndola, lo que dijo, que cuando estamos consagrados ya no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Y al mismo tiempo, yo tomo todo lo de Jesús para poder actuar como Él. Eso dijo, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo? Sí, más o menos. Sí, pero, y me perdí la otra parte porque ya estaba anotando esto y no sé taquigrafía ni nada. Entonces, a mí me causa problema. Yo sé que cada acto intercambiado en la divina voluntad se genera una vida. A veces no me cabe en la mente racional que tengo y cada acto otra vida. No, como tengo una mente hecha en el tiempo, no puedo entender. Casi siempre pensaba en un ser, una vida, pero no un ser, muchas vidas. No me lo podría explicar, doctor. Bueno, ¿alguna vez has ido a misa? Muchísimas veces. Bueno, ¿y alguna vez has visto el acto de la consagración? Sí, Bueno, ¿qué pasa? es una transustanciación. Se está transformando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así es, en una sola hostia. Ahí está la explicación. En todas las que se consagraron. ¿Por qué me cuesta trabajo esa cosa? No, eso sí, ya no sé. Bueno, pues no de ser muy lista, doctor, no lo sé. Ok, sí, tienes razón. Son muchas, igual que aquí en los actos. Así es. Y esas múltiples vidas que se están generando en nosotros sirven de alimento para la vida que debemos formar en nosotros. Sirven de alimento. Sirven de alimento. Ok, doctor. Gracias. Bueno. Lupita nos hace suspirar. Sí, ¿verdad? A ver, María, ¿seguimos? Y mientras esto decía, parecía que giraba por todas partes para ver si había almas que hacían su voluntad para consagrarlas. Cómo era bello ver al amable Jesús girar como deprisa para hacer el oficio de sacerdote y oírlo repetir las palabras de la consagración sobre aquellas almas que hacían y viven en su querer. Oh, bienaventuradas las almas que reciben la consagración de Jesús haciendo su santísimo querer. Salvador, dijiste algo y es como que una frase, pero como cuando cae, como dice Lupita, el 20. Jesús nos dice en una lectura que, ¿recuerdas cuando viene con Luisa y dice, tengo hambre? Y empieza a sacar bolitas de dentro de ella y se las empieza a comer y Luisa se preguntaba, ¿y qué son esas bolitas y de dónde las saca? Y eran los actos intercambiados entre Jesús y Luisa, sus vidas de Jesús. Y ahora decías que esos actos esas vidas son nuestro alimento de la vida que está creciendo en nosotros. Porque la vida que está creciendo en nosotros es la vida de Jesús en nosotros. O sea, ¿cuál es la finalidad? Voy buscando almas para poder bilocar mi vida, ¿sí? Es Jesús el que está en mí, yo en él. Lo decimos en todo momento, ven Jesús, o sea, pero es Jesús. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, y es hacer la voluntad de mi Padre, es esa voluntad obrante, porque es una vida que se forma en los actos de su criatura que está en unidad con Él. Es la vida que se forma en mí, en mi alma. El acto está completo, es una vida divina. Lo que se está formando en mi alma, la vida de Dios en mí por gracia, y se alimenta de esos actos.
que es Jesús en mí el que se alimenta. Ay, gracias, Luli, qué bonito. Un poquito más entendido, poquitito más. Es que a través de tu pregunta y como lo explicó Salvador, fue hermoso. De verdad, no sé, es muy claro, Salvador. O sea, yo lo decía, pero parece que cayó, como dijo Lupita la otra vez, unos pesos, unos centavos más. Qué hermoso, de verdad. Es Jesús en nosotros y nosotros en Él, en esa voluntad. Ojalá que nos caigan los centenarios, ¿no? Le urge a Jesús, creo que están prontos por caer, Salvador. Bueno, para los que no son de aquí, el centenario es una moneda especial de oro que tiene un valor muy alto y no es una moneda en curso, sino es una moneda que se guarda, que se acumula y ese es por eso decimos que le caiga el centenario, o sea, una moneda de mucho peso y de mucho valor. Y ojalá y nos aplasten entre tantos centenarios, que parezcamos Rico MacPato así en nuestra tina llena de centenarios. Llena de vida divina. Así es, llena de vida divina. Como era bello ver a Jesús andar buscando almas para consagrarlas. Bueno, no lo podemos ver como lo veía Luisa, pero podemos sentirlo y podemos decirle, aquí estoy, Señor, conságrame. Doctor, y lo que usted hablaba de la importancia de la consagración y lo especial que es una consagración ya aplicada desde este conocimiento de que es Él el que nos consagra, no nosotros que nos consagramos a Él, es una belleza, ¿cierto? Es de mucha profundidad, pues de mucho sentido y de mucho compromiso. O sea, esa es exactamente la finalidad de todo. Y esto es otra cosa que nos viene a asegurar que no es trabajo nuestro el llegar a ser vida divina, sino que eso me encanta, me encanta, me encanta, me da esperanza. Todo es de Jesús, de acuerdo a la disposición de Dios. Bueno, realmente aquí esta lectura nos habla justamente ya de vida propiamente, esa opción, no de hacerlo divina voluntad en el ámbito solo de actos, de vida. Y bueno, realmente hacerme nada, en la otra lectura también decía eso, ¿no? Un poquito hablaba de la humildad, ni siquiera la humildad, y la humildad es un estorbo. Entonces, ojalá no sea ese estorbo. Ese estorbo, o sea, primero porque es humano, ¿sí? Y segundo porque la humildad es soberbia. ¿Se entiende eso? Wow. Mauri. Sí, desde luego que sí, porque es algo que nace de mí, o que quiero y que quiero hacer eso. Mandé. Porque la humildad es soberbia. Claro, porque no me permite, bueno, ahora decimos, no me permite llegar a la nada. O sea, simplemente o sea, es que soy así, ¿qué es la humildad? Ser calladito, humilde, no decir nada. No, pues cuando de pronto Dios quiere que hable. No, porque cuando dices soy humilde, estás diciendo de lo que yo era, ya me abajé. O sea, es yo soy, pero me abajo por humildad. Eso es soberbia. Clarísimo. ¿Sí se entiende? Sí, sí, o sea, bueno, pues este es el punto culminante de vivir en la divina voluntad. Llegar a ser hostia Dios. O sea, la vida de Jesús en nosotros. No como en la hostia sacramental. En la hostia sacramental, la parte de la hostia queda totalmente anulada. ¿Sí? La vida de la hostia no se manifiesta
pero tampoco puede manifestar la vida de Jesús. En nosotros, la vida nuestra continúa, pero a través de esta vida se va a manifestar la vida de Jesús. Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. ¿Quién está hablando? El Padre a través de Jesús. O más bien, para ponerlo en realidad, es Jesús hablando a través del Padre. ¿Quién está obrando? Jesús a través del Padre. Son cosas que necesitamos ir poco a poco como encajando para ir entendiendo perfectamente qué es este vivir en la divina voluntad. ¿No es, Rosé? Sí, doctor. Fíjense que escuchándole, me hace comprender por qué comúnmente cuando se comulga sacramentalmente, los efectos que se esperan, ¿verdad? Los efectos divinos que se esperan en el corazón de la persona no se hacen presente, porque yo siento que aquí está la clave, y la clave es que sea Jesús mismo quien comulgue en nosotros, que sea Jesús esa vida misma en nosotros, porque en algún momento yo leí en algún volumen, cómo dice que la hostia, lo que es el pan, o sea, ¿por qué el Señor desea que el alma de la persona sea su hostia, sea una hostia? Porque dice, el corazón de la persona, en la vida de la persona hay vida, hay palpitar. Y en el pan consagrado, no sé si estoy equivocada. Sí, así es. Sí, ¿verdad? Por ahí lo leí en algún, ya tiene mucho, pero ahorita me hizo recordar esto, y diría, aquí Pili, qué tan fuerte y qué tan comprometedor es escuchar y confirmar cada vez más estas verdades, porque ya si se hace uno al lado, como usted decía, ¿verdad? En el sol de la justicia, bueno, ya es una decisión, pero con conocimiento, ¿no? Del quererse salir de este caminar en el esfuerzo diario, a ver si algún día alcanzamos el premio de este gran don. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, creo que vale la pena que pensemos mucho en esto, sobre todo esta última, y que tratemos de entenderla para que se lleve a cabo en nosotros. O sea, estar dispuestos en cualquier momento a que Jesús en nosotros esté haciendo consagraciones. Y para dar realidad a lo que nos dice Jesús, que deberíamos estar siempre con la boca abierta para recibir tantas Eucaristías como actos hacemos en su voluntad. ¿De acuerdo?